17:12. El expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez aseguró que volverá a la palestra política como candidato para los comicios presidenciales del 2021, en los que se designará al sucesor de Lenín Moreno. La situación del país ciertamente es muy crítica. Los indicadores económicos de estos últimos días dan cuenta de un riesgo país que le ubica al Ecuador en un tercer puesto de los países con mayor riesgo país. Un precio del petróleo que ha caído de manera abrupta, un modelo económico que ha reducido el Estado, pero que está enviando al desempleo a muchos ecuatorianos y en consecuencia una serie de medidas que antes que mejorar la economía han ido profundizando la recesión económica, según varios analistas. El diagnóstico es que de continuar con este tipo de políticas, varios analistas consideran que podríamos caer en el default, es decir, no podríamos pagar las obligaciones de la deuda. Bajo esta panorámica se viene el proceso preelectoral que está en marcha. Le pido entonces, ingeniero Gutiérrez, buenas tardes, hacer un primer diagnóstico de cómo encuentra usted la coyuntura política y económica del país y las perspectivas electorales. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de un saludo a esa inmensa audiencia de Radio Pichincha Universal. Un gusto volver a estar aquí con ustedes y mi solidaridad ante la persecución por parte del gobierno, que no admiten que se piense diferente y están pues tratando de obstaculizar la labor periodística que ustedes realizan. Efectivamente, la situación es crítica y yo tenía pues y tengo dos andariveles que marcaron la ejecución en mi gobierno. El uno, que la economía se debe manejar técnicamente, no ideológica ni políticamente, y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social, en beneficio de toda la nación y con prioridad a los más pobres del país. Eso hice en mi gobierno y es por eso que mi gobierno pues tiene el récord del mayor crecimiento de la economía de toda la historia del Ecuador, cerca del 9%. Y el otro andarivel y la otra hoja de ruta que igualmente marcó mi primer gobierno fue que cuando un país está en crisis como la que atraviesa el Ecuador, es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones y al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que eliminarle impuestos, hay que bajarle intereses de los préstamos, hay que darle seguridad ciudadana, educación de calidad, salud de calidad, la mayor suma de bienestar y de felicidad posible. Eso también lo aplicamos en mi gobierno y es por eso que mi gobierno, según lo dice el INEC, la Flaxo, el CICE, la CEPAL, la pobreza se redujo a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer y cuál es la propuesta que nosotros hemos lanzado como parte del Frente Amplio Patriótico Progresista? Que lo que tiene que hacer el gobierno es fijarse en los países en el mundo que están creciendo. ¿Cuáles son esos países? Por ejemplo, bueno, hay varios, pero en el caso nuestro hemos tomado como ejemplo Singapur y Panamá. Singapur y Panamá 30 años atrás eran más pobres que el Ecuador. Han pasado 30 años y ahora Singapur es una de las economías más sólidas del mundo, uno de los países más seguros del mundo, y Panamá es una de las economías más boyantes de América Latina. Y economía dolarizada también, ¿no? Así es. ¿Y qué hicieron esos países? Se convirtieron en centros financieros internacionales. Pero de ahí que lo que nosotros proponemos es convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional, que no es igual al paraíso fiscal. ¿Cuál es la diferencia abismal? En que el dinero que ingresa al centro financiero internacional es lícito, mientras que el dinero que ingresa al paraíso fiscal no necesariamente es lícito. Entonces, el momento que al Ecuador le convirtamos en un centro financiero internacional, va a venir toda la banca mundial, banca europea, asiática, norteamericana, y junto con la banca vendrán 100,000, 200,000, ojalá 300,000 millones de dólares que harán tal presión en la economía ecuatoriana que van a bajar los intereses de los préstamos,
del 18-20 que se encuentran actualmente a niveles internacionales del 4, del 5% de interés. Entonces tendremos dinero barato para financiar el desarrollo de la agricultura y generar empleo. Pero ¿cómo se darían los pasos para ir convirtiéndole al país en esto que usted plantea, que suena ideal? Sí, suena, pero un proyecto extraordinario. Para esto lo más importante es tener un presidente patriota, un presidente que entienda lo que dije al comienzo, que la economía hay que manejarla técnicamente, no política ni ideológicamente. Sin vínculos con el Fondo Monetario Internacional. Sin vínculos, esto no tiene absolutamente nada que ver. Porque ahí está el problema. Es el Ecuador el que se convierte, en base a su soberanía, en un centro financiero internacional. Y lo importante es tener un gobierno que genere una imagen positiva, que genere confianza en los mercados internacionales especialmente. Y bueno, igualmente mi gobierno tiene el récord de la mayor inversión extranjera de toda la historia del Ecuador. En mi gobierno, según lo reconoce la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Inversión, el Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Colombia, recibíamos más que Perú, inclusive más que Chile y Argentina, solamente por debajo de Brasil y de México, los gigantes latinoamericanos. Entonces, en base a esa experiencia, pues de llegar a un gobierno, el Frente Amplio Patriótico Progresista, del cual forma parte y es uno de los fundadores, Sociedad Patriótica, le convertiríamos, como ya lo dije, al Ecuador en un centro financiero internacional y tendríamos dinero barato para financiar la agricultura, la agroindustria, el turismo, la pesca, la tecnología, y la gente con empleo va a consumir, y a través del IVA el gobierno va a tener ingresos que le permitirán eliminar impuestos, entre ellos el impuesto a la entrada y salida de capitales, y esto va a generar un ambiente más favorable para que vengan más inversiones productivas que generen más empleo. La gente con trabajo va a consumir más, eso nos va a permitir mejorar la calidad de la educación, crear más universidades, crear centros tecnológicos, crear colegios técnicos, que es lo que están clamando los jóvenes estudiantes a gritos, mejorar la salud, construir vivienda para la gente que no la tiene y también bajar el IVA del 12 al 10%. Esto también va a generar un ambiente positivo en el Ecuador. La gente, el pueblo, va a tener mayor capacidad de compra, va a reducirse la evasión tributaria y habrá más consumo, y el gobierno pues nuevamente recibirá más ingresos, lo que nos permitirá cumplir la segunda propuesta de este Frente Amplio Patriótico Progresista, que consiste en hacer una reingeniería total del presupuesto nacional del Estado, eliminar todo lo que nos sirve, esas famosas asesorías, consultorías, secretarías que ha creado el actual presidente, que no sirven absolutamente para nada, y dentro del presupuesto del Estado designar un presupuesto de $1,000 millones para dar créditos al pueblo al 0% de interés, con 1 a 2 años de gracia, es decir, mientras funciona el emprendimiento no pagarán absolutamente nada del capital, y se elimina la central de riesgo, porque el único requisito para darle este crédito será presentar el proyecto productivo que lo va a hacer el propio gobierno en el Banco Nacional de Fomento, porque así debe llamarse. Ban Ecuador no da ningún mensaje, Banco Nacional de Fomento, porque es para fomentar el desarrollo del país. Ahí habrán 100, 150 modelos, tipo de emprendimientos, de agricultura, de pesca, de turismo, para artesanías, etcétera, y de esa manera pues estamos pagando la deuda social histórica que tiene el Estado ecuatoriano desde 1830, con la gente más pobre del país, porque aquí en el Ecuador todo ha sido para los ricos, todo ha sido para las oligarquías, toda la vida. Pero bueno, el país va a quedar en una crisis, en una recesión muy, muy complicada con la actual política económica del régimen. Ya lo decía, hay una profundización de la recesión económica, se continúan con los despidos en el sector público, hay quiebras en el sector privado, hay un incremento radical del riesgo país. A lo que vamos es al default. Y si vamos al default, la economía va a quedar despedazada. Lo que usted propone es ideal. Pues no lo va a lograr reconstruir de ser presidente de la República, sino en unos 8 años, 12 años. A ver, cuando yo me hice cargo la primera vez de la presidencia de la República, el Ecuador estaba casi en default. No había pagado el gobierno anterior los servicios por la deuda. El Ecuador no era sujeto de crédito internacional.
El presidente anterior no había pagado 2 meses los salarios de los trabajadores de la salud, ahora a va a los pasar maestros. lo mismo. Ahora va a pasar casi que lo mismo. Estamos en ese camino. Se debía a los municipios, se debía a las pasando eso prefecturas, se debía a Fuerzas Armadas, se debía a la Policía Nacional, y en una situación realmente crítica nos hicimos cargo de la Presidencia de la República, pero sin perseguir a nadie, sin insultar a nadie, nos pusimos a trabajar y le logramos levantar al país. Recordará el Ecuador que en el gobierno de Lucio Gutiérrez se pagaba al sector público antes que finalice el mes. No se incrementó un solo nuevo impuesto. Se redujo la deuda, según el Banco Central del Ecuador, de alrededor de 15,000 millones de dólares a cerca de 12,000 millones de dólares. Y todavía nos sobraba dinero para ahorrar. Ahorramos como 2,500 millones de dólares. Y miren, si es que no había el golpe en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, o si es que hubieran continuado con la política responsable en la parte económica, en la parte social de mi gobierno, este rato tendríamos 70, 80 mil millones de dólares. Pero usted comenzó el declive cuando tomó medidas económicas, el famoso pinchazo. Elevó el precio de los combustibles. Es decir, aplicó un recetario similar al que ahora se está aplicando con el Fondo Monetario Internacional. Mire, por eso es que cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez. No fue por eso. Ya Entre otras ya le cosas. puedo explicar. Mire, yo presente lo del como pinchazo, periodista. lo del pinchazo fue el primer día de mi gobierno, porque no había un centavo para gobernar. Debíamos como 800 millones de dólares de sueldos que había que pagarle al pueblo ecuatoriano y del gobierno anterior, noviembre y diciembre. Ante esa situación fue que yo le dije al país que vamos a aplicar un pinchazo que al principio le va a doler, pero que luego va a estabilizar la economía ecuatoriana, y así sucedió. Fue un incremento pequeño, técnicamente tomado, de tal manera que no afectó a la economía ecuatoriana. El golpe viene, lamentablemente, porque también pues el expresidente Hugo Chávez, que en paz descanse, me decía: Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación. Yo le decía: Chávez, estás equivocado, esa es dictadura, y en dictadura nadie invierte, y si no hay inversión, no hay trabajo, y si no hay trabajo, los pobres son los que más sufren. Chávez me decía: pero mira, Fidel, controla los medios de comunicación en Cuba y está más de 50 años en el poder. Le decía: Chávez, yo no quiero quedarme ni 5 años, quiero terminar mis 4 años, dejar las bases firmes para el desarrollo de la economía ecuatoriana e irme tranquilo a mi casa. Chávez decía: Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ahora no lo va a hacer firmar. Moreno. Ya lo van a hacer. No puedes firmar con la Unión Europea, que lo hizo Correa. Que lo hizo el propio Correa. Y me decía: ¿por qué no firmas un acuerdo comercial con Cuba? Yo le decía: mira, Chávez, los acuerdos comerciales y la economía se manejan técnicamente, Chávez, no ideológica ni políticamente. Pero usted no dio un viraje ideológico tan tremendo. Entró como de izquierda y luego se convirtió en un gobierno que apuntaba claramente a un sector de derecha. Mire, compromisos con el presidente de Estados Unidos y todo eso. Mire, a las cambió personas, la correlación de fuerzas políticas de apoyo a su gobierno. Mire, a las personas y a los gobiernos hay que juzgarles por sus resultados, no por juicios de valor, no por lo que dicen los adversarios políticos. Como a Lucio no le podían decir ladrón, no le podían decir vago, porque nunca antes estuvo mejor manejada la economía, nunca antes se había reducido la pobreza a niveles del 4%, entonces inventaron una serie de cosas que me declaré el mejor amigo de los Estados Unidos y una serie de verdades a medias, que o de fue usted a completas. darse la mano con el presidente de Estados Unidos. Así sí. Se declaró el mejor amigo del gobierno de Estados Unidos. En los próximos días espero sacar a nivel nacional la aclaración de una mentira más que la dijo el expresidente Correa, que yo me declaré el mejor amigo de los Estados Unidos. Conseguí la grabación completa en donde yo digo que puedo ser el mejor aliado de los Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en América Latina, en la lucha contra la pobreza en América Latina, en la lucha por fortalecer la democracia en América Latina, en la lucha contra el terrorismo y en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Es decir, no fue como aquí la declaración mía la mutilaron para tratar de hacer daño a Lucio Gutiérrez. También tuvo una guerra mediática muy fuerte usted. Sí, a ver, ¿sí? Cuando el Fondo Monetario, cuando firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, me decía: a ver, presidente, le sugerimos que suba el precio del gas a $7. Ajá. Le sugerimos que suba el precio de la luz, el precio de los servicios básicos. Le sugerimos que congele la pensión a los jubilados. Le sugerimos que congele, acierto, sí, que congele el sueldo al sector público. Quise yo. No les hice caso en nada al Fondo Monetario Internacional. No solo que no subí el precio del gas
a $7, congelé en todo el país a $1.30. No solamente que no subí el precio de la planilla eléctrica, soy el único gobierno que bajé el costo de la planilla eléctrica. No solamente que congelé la pensión a los jubilados, les dupliqué. Y a todo el sector público, a través de la ley de homologación y unificación salarial, les elevamos el sueldo, les elevamos a todo el sector público a la escala de 14 grados. Pero ¿qué hice en contraposición? Porque tenía que hacer algo. Bueno, no hago caso a lo que dice el fondo, pero bueno, ¿qué es lo que hago? Justamente lo que dije hace un momento, cuando un país está en crisis, es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones. Entonces yo decreté la austeridad total. Y para solidarizarme con el país, yo mismo me bajé el sueldo el 20%. Y exageramos. En la presidencia no cambiamos una cortina, una alfombra, ni siquiera el colchón, solamente con un palito que salga el polvo, y en el mismo colchón del presidente anterior. No compramos ni una bicicleta, no se compró un vehículo en mi gobierno. Y con lo que decretamos la ley de homologación salarial, subimos a la escala de 14 grados al sector público, y la jubilación, que en esa época me parece que era como de $4,000, la subimos a $30,000, 1,000 sucres por dólar. Entonces, pues, salió bastantísima gente que estaban represados, personas de 70 años, personas de 80 años, que cuando yo recorrí los ministerios les decía, bueno, ¿y usted por qué no se jubila? Porque si me jubilo no me alcanza absolutamente para nada. Fui a la superintendencia de bancos, al Banco Central, y ustedes ¿cuánto ganan? 17,000, 18,000 dólares, más que el presidente. Fui a Petroecuador, y ustedes ¿con cuánto se jubilan? 500,000 dólares, 600,000 dólares, y el sector público se jubilaba con 4,000 dólares. Dije, no, este país es de locos, vamos a poner orden. Entonces elaboramos y aprobamos la ley de homologación y unificación salarial. Nadie podía ganar más que el presidente de la República. A los de Petroecuador les bajamos de 500, 600,000 dólares a 150,000. Al sector público les subimos de 4 a 30,000 dólares. Como había mencionado, no ocupamos una sola vacante, y vacante que se producía no se llenaba, y en definitiva ahorramos más dinero que lo que nos sugería el Fondo Monetario Internacional con esas medidas draconianas en contra del pueblo ecuatoriano. En conclusión, una cosa es lo que le propone el Fondo Monetario Internacional, pero ahí está el presidente. Claro. Pues. El presidente no tiene que hacer lo que cumplir a rajatabla lo que dice el FMI. Exactamente, porque es una carta de intención. Esa es la intención. No es que si no me cumple no le doy la plata, no. Y no es que me hace solo pero ahora esto. está pasando eso. Pero es que no hay, cumple el no hay gobierno, ideas. Nos da la plata. Y nos vamos a la es que a la no quiebra. Es que lamentablemente no hay ideas, no hay creatividad en este gobierno. Siempre hacen lo más fácil, subirle impuestos al pueblo y endeudarse. Y la deuda, ¿quién la tiene que pagar? El pueblo ecuatoriano. Este gobierno no entiende que cuando estamos en crisis, el que debe ajustarse los cinturones es el gobierno. Y al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle los impuestos, hay que bajarle los intereses de los préstamos, hay que darle la mejor educación posible, hay que darle seguridad ciudadana. Eso no ha entendido este gobierno, y por eso es que el país está en crisis y no salimos de la gravísima crisis. Muy difícil que vayamos más bien nos estamos ahondando más. Sí, señor. Y justamente por esa situación es la que hace un mes y un poquito más tomé la decisión de dejar un centro democrático, dicen ustedes. Sí. Progresista. Sí, así es. Tomé yo la decisión de dejar mis actividades particulares, mis actividades familiares, que no es fácil, y recorrer el país y enfrentarme a candidatos que tienen inmensas fortunas solamente con estas propuestas, como la de crear un centro financiero internacional, como la de dar créditos al 0% de interés. Todo esto para generar empleo, porque lo que el pueblo pide es empleo. Igualmente el pueblo pide seguridad. Vamos a cerrar las fronteras, como sucedió en mi primer gobierno, en donde los extranjeros delincuentes no podían ingresar al Ecuador porque se les exigía el pasado judicial. ¿Qué es el pasado judicial? Igual al récord policial, en donde está todo el historial delictivo de una persona. Entonces, de esa manera vamos a filtrar el ingreso de los extranjeros. Los extranjeros, por supuesto, son bienvenidos, les recibimos con los brazos abiertos, pero no pueden venir a robarnos, no pueden venir a matarnos. Igualmente, con restricciones, vamos a volver a la ley para portar armas, como una actitud disuasiva a los sicarios que hoy actúan pues con toda ventaja frente al pueblo que estamos desarmados. Vamos a eliminar también la tabla de consumo de drogas, que esto me imploran por dónde vamos. Estuvimos recorriendo el sur de Quito
y las madres de familia dicen, por favor, Lucio, todo lo que has dicho está bien, te apoyamos, pero por favor, si llegas a ser presidente, elimina la tabla de consumo de drogas. Mi corazón está sangrando verles a mis hijos, a mis sobrinos, que han caído en las garras criminales de la droga, 12, 13 años, y más bien tendremos que hacer centros de recuperación para esos niños y cambiar toda la legislación que se aprobó a favor de los delincuentes y en contra de la gente buena, que somos la mayoría, haciendo leyes que le den confianza, que le den legalidad, que le den sustento a la fuerza pública y también a las personas para poder defendernos del robo, del atraco y de los sicarios. Ahora, en la parte política, ¿qué le hace pensar a usted que va a lograr constituir este frente o este centro de ¿cómo se llamaba su? Es el frente Amplio, Patriótico, Progresista. ¿Con quiénes van a dialogar? ¿Con quiénes van a básicamente conversar? ¿Progresismo quiere decir centro-izquierda? Sí, básicamente del centro hacia la izquierda. Con partidos del pueblo, con partidos que estén de acuerdo con las propuestas que acabo de mencionar. Ahora hay una anomia política del pueblo ecuatoriano que no quiere saber nada de los partidos tradicionales. Así es, con movimientos que estén de acuerdo con nosotros en que hay que poner orden en el país, en que hay que ser radicales para terminar con la corrupción y la impunidad. De ahí que la propuesta nuestra es cambiar, botar a la basura ese Código Orgánico Integral Penal y a través de una consulta popular aprobar cadena perpetua para todos los delincuentes de cuello blanco, para todos los políticos, comenzando por el presidente de la República, vicepresidente, ministros, altos funcionarios, que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Pero también cadena perpetua para esos jueces y fiscales corruptos que reciben judicializan plata. La política o politizan la justicia. Así es. Eso está pasando. Y que en el ambiente normal nosotros mismos, un dirigente de Sociedad Patriótica, entre otras cosas, se robó una pantalla LED. Se robó la pantalla LED. Y hay fiscales e inclusive hubo jueces que le declararon inocente y la denuncia maliciosa y temeraria, cuando se demostró hasta la saciedad que se robaron la pantalla LED, que este señor la instaló en su camión, que también nos había prestado la pantalla LED que nos habían prestado, y ya cuando se acabaron las elecciones en el 2013, desde ahí estamos en este juicio, ya llegamos al 2020. Miren, la corrupción en los jueces, la corrupción en los fiscales, que reciben dinero para no acusarle al delincuente, y querían a nosotros acusar, decir que la acusación era maliciosa y temeraria. Que la justicia no se vuelva objeto de persecución política, instrumento de persecución política. Al que es corrupto hay que aplicarle la ley, pero a la gente inocente no tienen por qué aplicarle bajo el pretexto de que no tiene plata para comprar la sentencia. Entonces, cadena perpetua también para estos jueces y fiscales corruptos que reciben dinero de los delincuentes, les declaran inocentes, y a los inocentes, porque no tienen plata, les están declarando culpables. Pero también la propuesta es cadena perpetua para los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que a través del fraude electoral tuerzan, cadena perpetua, tuerzan. Eso a demagogia. No, es que si a encantar a la por eso le dije, conseguir los votos, por eso le dije hace un momento, en el Ecuador tenemos que poner orden. Si es que no se pone cadena perpetua, no pena de muerte, porque yo soy cristiano y pienso y creo la vida, que el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Entonces no cadena perpetua, porque algunos a veces en el Twitter, Lucio, mejor cadena perpetua, perdón, mejor pena de muerte. Pena de muerte, no pena de muerte, pero cadena perpetua sí. Y la idea no es llenar las cárceles con políticos ladrones, con delincuentes de cuello blanco. La idea es que los políticos nunca más roben impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. La idea es que los jueces y fiscales administren justicia y no vendan su conciencia y no tarifen las sentencias como lamentablemente sucede. Esa justicia es la peor cloaca, y ojalá me escuche la presidenta del Consejo de la Judicatura. Se escucha, pero en todos los pasillos. Ahora que estoy yendo a estos juicios, que compran, que pagan por los pases, es una barbaridad. Por eso tampoco vienen las inversiones, porque cuando un país es corrupto, para nada. Así es, cuando un país es corrupto, no vienen las inversiones. ¿Y cómo se enteran las empresas? Porque aquí están los embajadores, pues, los embajadores de los países amigos
envían informes a sus gobiernos y sus gobiernos recomiendan a sus empresas que no inviertan en el Ecuador porque es un país corrupto, porque no hay justicia, porque los jueces y los fiscales piden plata para vender las sentencias. Así cree que para estos, cadena perpetua. Ahora, ¿cree usted que el pueblo ecuatoriano le va a volver a creer a usted? Porque ya le creyó una vez. Así es. Sin embargo, lo sacó del poder, el mismo pueblo. No el pueblo, no el pueblo. Fue todo un ardid, toda una tramoya. Mire, pero ahora le va a volver a creer. Mire, a un presidente no le sacan con 5,000 personas. Aquí bueno, los generales, bueno, póngale 10,000, si quiere póngale 20,000. 100,000 personas. Póngale 100,000 personas. Que se movilizaron en Quito. En Venezuela se movilizan 5 millones, pues, y no le pueden votar a Nicolás Maduro, claro, porque los generales lo mantienen. Lo que pasó aquí en octubre, más de 100,000 personas, el país paralizado 12 días, y no le pudieron votar, y estuvo bien, y los generales actuaron bien. En el caso de Lucio Gutiérrez, los generales son los que dan el golpe de Estado. El vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, y nombrados por mí, el general Hernán Ayala, ellos son los responsables los que dan el golpe de la crisis que está atravesando Fuerzas Armadas, que está atravesando el ISPA, que atraviesa el Hospital Militar. Ellos son los responsables de la crisis que está atravesando el Ecuador. Un país que con Lucio Gutiérrez crecía al 9%, hoy estamos estancados en el 0%. Un país que con Lucio menos cero. Un país que con Lucio Gutiérrez la pobreza se reducía a más del 4% anual, hoy la pobreza está aumentando. Un país que con Lucio Gutiérrez era el tercero de América Latina que más inversión extranjera recibía, hoy estamos en los últimos lugares junto a Venezuela. Pero ¿quiénes son los causantes? Era gente que no quería el desarrollo. ¿Quiénes son los causantes? Son los generales, los que al quitarme el respaldo, este rato se queda un presidente, los mismos que dieron el golpe contra Abdalá Bucaram, los generales, los mismos que dieron el golpe contra Maguad. Porque pero usted le tumbó favor. Yo me comprometo, ojalá para el 20 de abril, que se conmemora 15 años del golpe de Estado, a sacar el libro en donde les voy a recordar a todos los ecuatorianos que mientras Lucio Gutiérrez con los capitanes y los alumnos de la ESPE estábamos dentro del Congreso Nacional protestando contra el gobierno y los banqueros corruptos que nos robaron a los ecuatorianos más de 8,000 millones de dólares. Cuando cayó Maguad, dice usted. Así es, cuando estuve yo ahí presente con usted, yo lo recuerdo muy bien. Exacto, mientras nosotros estábamos en el Congreso, los generales se aprovecharon de la situación y Carlos Moncayo, hermano de otro general golpista, Paco Moncayo fue el también principal golpista contra mi gobierno, fue el principal Paco Moncayo. Los dos hermanos Moncayo golpistas. Los dos, bueno, Carlos Moncayo, yo no diría golpista, Carlos Moncayo fue a decirle al presidente Yamil Maguad que los generales le quitaban el respaldo, y ese rato se cayó el presidente Maguad, y entonces con el pueblo de Quito, nosotros que estábamos en el Congreso, nos fuimos al Palacio de Gobierno. Cuando llegamos al Palacio de Gobierno me quisieron nombrar a mí presidente de un triunvirato civil militar. Yo les dije que no, que yo no había actuado para tomarme el poder por la fuerza, que mi acción había sido cívica y patriótica y que yo me retiraba a mi casa. Entonces le buscaron ahí al general Mendoza. Él asumió la presidencia de ese triunvirato civil militar y me nombraron a mí ministro de gobierno. Y está grabado en algunos medios de comunicación. Sí, nuevamente les dije, no señores, yo no actué para tomarme el poder a la fuerza. La mía fue una acción de indignación ante el atraco, ante el robo al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo protestaba por su dinero. El feriado bancario, la dolarización. Así es. Entonces, volviendo a que los gobiernos siempre han sido a favor de los ricos de forma rapidísima. Año 1982-83. La sucretización de la deuda. ¿Qué fue eso? Que como se devaluó supuestamente el sucre, los empresarios no querían pagar sus deudas y pagó el gobierno, en definitiva pagó el pueblo ecuatoriano, las deudas de los más ricos del país. Luego vino el atraco bancario, más de 8,000 millones de dólares se robaron. Luego vino la dolarización. Debían habernos dolarizado a 5,000 sucres por dólar. Información privilegiada les enriqueció a medio mundo. Tenían información privilegiada y nos dolarizaron a 25,000 sucres por dólar. Los banqueros de la noche a la mañana multiplicaron sus fortunas por 5. Entre otros, y el pueblo, así es, y el pueblo nos empobrecimos dividido para 5. Y lo que hizo este gobierno hace poco, y el gobierno anterior por 2 o 3 ocasiones, condonaron deudas a los más ricos. Con el cuento de la ley de remisión de intereses. 4,500 millones de dólares. ¿Se da cuenta? Y luego querían cobrarle al pueblo quitando el subsidio a los combustibles. Por eso es que nosotros con boletines de prensa, mis hijas, apoyamos el levantamiento indígena. En lo que no estuvimos de acuerdo es en el vandalismo, es en el saqueo,
es en la destrucción de los bienes públicos y privados, pero el pueblo tuvo toda la razón en levantarse. 4.500 les perdonan a los más ricos. Banco Pichincha como 70 y pico de millones, sí. Banco Guayaquil como 56 millones, a las empresas petroleras, a las empresas telefónicas, y luego querían que el pueblo pague la factura. Eso es lo que no entiende esta inmoralidad, es la que le tiene así a este gobierno, que se ha entregado a los oligarcas, que se ha entregado a los más ricos, y por eso es lo que la propuesta de los $1.000 millones dentro del presupuesto del Estado es el pago de la deuda social histórica, porque un gobierno que represente al pueblo tiene que pagar esa deuda. Esto no lo van a hacer los ricos, esto no lo van a hacer los oligarcas, no lo van a hacer los banqueros, esto solo lo puede hacer un presidente que pertenezca y que represente al pueblo ecuatoriano, que somos la inmensa mayoría, pero que el 80%. Pero que tendrá que enfrentarse a una oligarquía que todavía mantiene su poder. Hay que enfrentarle. Que se encuentra consolidada. Hay que enfrentarle. Con un gobierno que le ha dado prácticamente todo. No le van a dejar nuevamente gobernar. Pero bueno, ahora ya tenemos experiencia, si llegamos a la presidencia. ¿Y las Fuerzas Armadas? Mire, yo en todo, como les he dicho a mi familia, en cualquier circunstancia gano. Si gano la presidencia, va a ganar todo el país, porque van a tener al presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador en su primer gobierno, ahora con mayor experiencia y corrigiendo errores, el compromiso de hacer mejor las cosas que la primera vez. Y si no gano la presidencia, igual voy a pasar con mi familia, con mis emprendimientos. Tengo un emprendimiento de agua alcalina y otro emprendimiento y una bebida de guayusa. Así que yo siempre voy a estar feliz. ¿Y los recursos dónde va a sacar para la campaña que se viene? Porque esa es harta plata. Así es. Usted sabe que nosotros tenemos un lema. Cualquier cantidad. Yo fui ingeniero de brigada, de la brigada Cóndor, en donde fue la guerra con el Perú. Ahí tenemos un lema en el batallón Santiago, batallón de selva. Aquí no nos faltan recursos porque nos sobra voluntad. A mí no me falta plata porque me sobra voluntad. Y vamos a caminar y vamos a recorrer. Y el pueblo creo que está reaccionando y el pueblo se está sumando positivamente, porque si uno recibe es una decisión infirme, ¿no? Es una decisión infirme. Se lanza usted a la candidatura. Porque si uno todavía hay que negociar, hablar con otros sectores. Para hacer un frente amplio progresista se necesita acuerdos mínimos. Sí, si no, no va a poder gobernar. Gracias por su pregunta. A ver, yo soy candidato de Sociedad Patriótica, pero dentro del Frente Amplio soy precandidato. Ajá. Y ahí pues será candidato. Imagínese. La mejor opción. Las candidaturas son negociables, mi candidatura totalmente negociable, gracias a Dios y al apoyo del pueblo. Yo ya fui presidente, a mí no me quite el sueño o por vanidad volver a ser presidente, ya fui presidente, y como me decían en Guayaquil, hay en una rueda de prensa, Lucio, cuando te mueras, ahí sí van a sacar titulares, el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, el de Lucio Gutiérrez, pero ahora nadie te va a reconocer, así que no estoy por vanidad, estoy por patriotismo, porque amo al Ecuador. Pero lo que sí es innegociable son las propuestas. Convertir al Ecuador en centro financiero internacional, esa línea de crédito de $1.000 millones para dar créditos al 0% de interés, cerrar las fronteras, pidiendo nuevamente el pasado judicial, volver a la ley para portar armas como medidas para mejorar la seguridad y la guerra radical en contra de la corrupción y de la impunidad, cadena perpetua, especialmente para los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, para los jueces y fiscales corruptos que sigan recibiendo dinero y vendan las conciencias, y vendan las sentencias, tarifen las sentencias, cadena perpetua también para los integrantes del Consejo Nacional Electoral, porque desde ahí comienza la corrupción, porque si es que reciben billete de alguien que no ganó las elecciones, ese alcalde, ese prefecto o ese presidente va a recuperar la plata que invirtió en el Consejo Nacional Electoral, y por eso las carreteras no sirven, y por eso los edificios y todas las construcciones con sobreprecios, pero también cadena perpetua para los violadores y cadena perpetua para el sicariato, para los violadores de niños y de niñas, cadena perpetua, y también para el sicariato. Repito, aquí hay que poner orden. Si yo llego a ser presidente nuevamente, tiene que ganar también la asamblea, orden. Evidentemente, no, allí se tiene que legislar. No por la asamblea, porque si mando a la asamblea no van a aprobar nunca. Esto es con consulta popular. Consulta popular. Consulta popular. Inclusive, la idea completa es presentar una nueva constitución. ¿No sería una asamblea constituyente? No la asamblea constituyente, porque igual se van a demorar 2-3 años y hasta eso el pueblo no soporta. Entonces, lo mejor de la Constitución del año 2008, que tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas, como aquella que le quita facultades a la Contraloría, es invento de esos dos poderes del Estado,
Todas las repúblicas serias del mundo se asientan En sobre los tres poderes. Judicial, Entonces, legislativo y... sí, volvemos a los tres poderes, y entonces a través de un referéndum, como se hizo en 1978, en un solo referéndum barato, y el pueblo aprueba, si es que así lo desea, la nueva constitución, y también en ese referéndum y mediante la consulta popular se aprueban todas las reformas. Si es que hay que aprobar normativa para el Centro Financiero Internacional, se aprobará ahí. La cadena perpetua, la reforma al Código Orgánico, se aprobará ahí. No podemos mandar a la Asamblea porque nunca van a aprobar, ellos no van a querer ponerse la soga al cuello. Conseguir una gran mayoría. Sí, ¿no? y eso va a ser muy difícil. Está agotando, ingeniero Gutiérrez. Le quería preguntar algo que suena ya anecdótico y que aparecen siempre en las redes sociales. A usted siempre le están señalando en memes y un montón de cosas. Por ejemplo, le dicen, con Lucio no había coronavirus. Le dicen, Así es. pero Sí. que le están vacilando es porque no le creen o no le toman en serio, ¿por qué? Bueno, me tomen en serio, me tomen en broma, igual yo me río, igual pues no me enojo, tolero. No se porque enoja. Usted es tolerante. Como dicen, si te metiste a soldado, Ahora tienes que aprender a marchar. Ya. Aprendiste a soldado, ahora tienes que aguantar. Te metiste a político, tienes que aguantar. O sea, Claro, ¿no? algunos Y usted tuvo me también, río. anecdóticamente también tuvo la suerte de que a usted le visite Trump acá. Exacto, también No, ponen no por fue ahí. Con Lucio, Trump venía. No íbamos No a Estados íbamos. Unidos. Bueno, estuvo Porque muy era buena así, esa. pues. Trump estuvo aquí Por el Miss Universo. en el concurso Miss Universo. Pero aunque acuérdese han que le criticado cuestionaron por ese algunos. concurso, ¿no? Pero mire, si vuelvo a ser presidente, volvería a hacer otro concurso Miss Universo. ¿Por qué? Porque el concurso Miss Universo es el tercer evento más visto en el mundo. El primero es el Campeonato Mundial de Fútbol. El segundo son los Juegos Olímpicos. Y el tercero es el concurso Miss Universo. Nos vieron más de 1.000 millones de personas durante 12 minutos y 30 segundos. Y el concurso Miss Universo, en definitiva, nos costó un poco más de 4 millones de dólares. Pero el turismo se incrementó en un 32% y le conocieron al país en todo el Ecuador. Hasta las mismas candidatas no sabían, cuando me ¿Dónde reunía, mismo del conversaba, Ecuador? en dónde quedaba el Ecuador. Y nos vieron, repito, las bellezas que tiene el Ecuador en más de 1.000 millones de personas. Recordemos que el gobierno anterior se gastó como 3 millones de dólares en una propaganda que salió por 30 segundos. El que le vio, el que no le vio, no le vio. En un campeonato en los Estados Unidos. Yo sé que me han En el criticado Super y Bowl. las críticas son bienvenidas, pero obviamente esas nos sirven para mejorar. Porque siempre nos van a criticar. A los únicos que no les critican son a los que no hacen nada. no hacen nada. Así mismo. A los que hacemos algo, nos van a criticar porque no todo lo vamos a hacer bien. Vamos a cometer errores, pero justamente para eso estamos, para recibir las críticas y corregir errores y hacer las cosas de mejor manera que la primera vez. Muchas gracias, ingeniero Gutiérrez. Se nos ha agotado el tiempo. Mire que ha sido una entrevista súper extensa. Así Le es, agradecemos sí. y Muchas suerte, gracias. suerte en la carrera política. Muchísimas gracias y siempre a la orden, ¿ah? De igual manera, el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos.